acogida de Edmundo González en España se puede analizar desde un plano político o humanitario. Está claro que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo buscan rédito electoral en esta petición de asilo, pero si algo deberían acordar ambos es que el líder opositor venezolano tiene que ser reconocido y tratado al menos como ganador electo. La huida de González puede desmotivar a sus seguidores venezolanos, que se pueden sentir desamparados, pero habrá que ver cuál es su estrategia a partir de ahora y si esto refuerza o no al régimen de Maduro. Sea como fuere, lo que está claro es que hoy no es un buen día para la democracia. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a esta quinta temporada ya de Cuestión de Prioridades. Madre mía, parece que fue ayer cuando empezábamos este programa, ya nos hemos consolidado en la parrilla televisiva y todo gracias a ustedes que año tras año apuestan por nosotros para conocer de forma más profunda y analítica la actualidad política, económica y social de nuestro país. Pues ya ven, a partir de ahora estaremos con ustedes un poco más tarde en el prime time de la televisión, a las 10 menos 10, justo, bueno, pues seguro cuando ya han cenado, han bañado a los niños, si fuera el caso, y llega ese momento esperado del día para sentarse en el sofá a descansar y donde les vamos a ayudar a conocer un poco mejor lo que ocurre cada día en nuestra comunidad y en nuestro país. Ha sido un verano, la verdad, muy intenso en lo político y a la vez parece que no ha pasado el tiempo. Seguimos a vueltas con la financiación singular a Cataluña, las voces críticas dentro del PSOE contra Sánchez por esta medida de gracia, las elecciones en Venezuela, caso Koldo, caso Begoña Gómez, renovación del Poder Judicial, aunque hoy la noticia del día es la llegada a España del candidato de la oposición venezolana tras pedir asilo político, algo que de nuevo enfrenta a PP y PSOE. Muchos medios están publicando que detrás de esta negociación está José Luis Rodríguez Zapatero y esto a priori permite a Maduro una victoria moral que no ha conseguido en las urnas, aunque las amenazas y la persecución que estaba sufriendo Edmundo González no le dejaba otra opción que salir del país. Hoy lo explicaba en un audio nada más llegar a Madrid. Natalia Fernández, buenas noches y bienvenida. El dirigente venezolano reconoce que tenía miedo, aunque seguirá luchando por la libertad de su país desde aquí, desde España. Tenemos problemas ahora mismo con el sonido con Natalia Fernández. Vamos a ir avanzando porque hay muchas cosas que contarles. Si recuperamos el sonido, compañeros, ya vamos a escuchar lo que decía Edmundo González en ese audio al que hacía referencia. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Bueno, y todo esto ha provocado un choque entre Venezuela y España. El gobierno de Maduro dice que ha habido conversaciones entre ambos países para facilitar este exilio, mientras que desde Moncloa dejan claro que no ha habido ni negociaciones ni contrapartidas con Maduro. Hay que recordar que España aún no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales. No ha habido absolutamente ninguna negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Aquí es un caso que hay que decirlo claramente. Bueno, pues desde el Partido Popular ven con buenos ojos que se le permita el asilo político, pero exigen a Sánchez que se le trate como el vencedor de las elecciones del 28 de julio y que pida el arresto a Maduro. Han hablado varios dirigentes. Ahora sí, Natalia, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Eso es, y de cierto modo retan al Partido Socialista a que mañana martes en el Congreso aprueben esa proposición no de ley que presentan los populares y con la que pretenden que se reconozca la victoria de Edmundo González como presidente de Venezuela. En una democracia quien gana las elecciones no se exilia, por lo tanto hay que declarar lo que ocurrió en esas elecciones y es que Edmundo González fue elegido presidente por los venezolanos. De lo que estamos sorprendidos, verdaderamente sorprendidos, es que el gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González. Es que el gobierno no se muestre crítico, extraordinariamente crítico
y señale, igual que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, al régimen de Maduro como una dictadura. Esta semana ya el presidente empezó a tornar su discurso y a hablar de Edmundo González como un héroe y tal, y ya es cuando nos dimos cuenta de que, bueno, seguían maniobrando por ahí, y me alegro si esto ha sido para darle asilo en la embajada de España después de haberlo hecho la holandesa. Pero por su parte, el socio de gobierno, Sumar, rechaza reconocer la victoria de González y recuerda que con Guaidó aquello fue un auténtico fracaso. Eso es, y es en esta idea, la de no reconocer al señor González como presidente, donde más hincapié ha querido hacer su portavoz. También ha evitado calificar de héroe al opositor venezolano, como sí hizo Pedro Sánchez hace unos días. La ruta que nos propone el Partido Popular es una ruta que ya siguieron en el pasado, cuando hubo el reconocimiento del señor Guaidó, y que no llevó a ninguna parte. Y la vía del reconocimiento del señor Guaidó que se intentó en el pasado es un fracaso y de hecho, les recuerdo que la concesión de asilo del señor del opositor venezolano no supone en ningún caso un reconocimiento como la persona que ha ganado las elecciones. Bueno, y los que no estaban muy coordinados en este asunto son los partidos más a la izquierda, es decir, Izquierda Unida y Podemos. Este último carga contra Pedro Sánchez y califica al opositor venezolano de ultraderechista. Sí, desde la formación morada critican duramente al gobierno. La propia Ione Belarra, a través de su cuenta en X, dice no entender la prisa que se ha dado el gobierno progresista del Partido Socialista con Edmundo González y, sin embargo, asegura que se va a cumplir un año sin romper relaciones diplomáticas con Israel, un Estado que califica de genocida. Yo me pregunto, ¿por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños y niñas palestinas que siguen en peligro ante el genocida de Netanyahu? Frente a la lectura incendiaria de la derecha y extrema derecha que intenta agudizar una crisis en Venezuela, todo lo que sea contribuir, como digo, a ayudar a resolver la crisis política en Venezuela, siempre lo podemos considerar como algo positivo. Bueno, pues vamos a analizar este importante asunto con nuestros contertulios que inauguran esta quinta temporada. No os voy a preguntar ya por las vacaciones de verano, estamos a 9 de septiembre, ya no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero sí les voy a presentar. Chema Crespo, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Carlos Dávila, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Cernuda, buenas noches. Hola, buenas noches. Venga, pues entramos en faena, si os parece. Antes de hablar del choque político que está habiendo en este país entre PP y PSOE por esta decisión de pedir asilo político, de estar aquí en España Edmundo González, ¿qué creéis que va a pasar en Venezuela? ¿Edmundo González retomará su posición de forma más segura? ¿Ha dejado un poco a la intemperie a los venezolanos? ¿Esto refuerza a Maduro? ¿Todo lo contrario? Bueno, yo creo que Maduro tiene un gravísimo problema, pero más grave lo tienen los venezolanos. Es evidente que mientras no presente las actas de los resultados electorales no tiene el reconocimiento de esa victoria que se proclamó a sí mismo en cuestión de horas después de cerradas las urnas. Y en el caso del exiliado, del líder opositor exiliado, los datos con los que se trabajaban eran los propios datos suyos, ¿no? En los cuales pues acreditaban que podían haber tenido pues más del 60% de los votos, pero claro, eso tampoco tiene una oficialidad. Entre medias hay distintas maneras de ayudar. Yo creo que la manera de ayudar del Gobierno de España pues es la manera correcta. Aquí ni podemos mandar a buques que no tenemos, ni podemos bombardear Caracas, ni podemos intervenir allí, no sé de qué manera. De lo que se trata es que este problema político grave lo tienen que resolver los venezolanos. Y mientras tanto, tender todos los puentes que se puedan. Y la salida que se ha negociado y dialogado con el gobierno de Caracas, porque ¿qué creemos? ¿Que puede ir allí un avión de la Fuerza Aérea Española a aterrizar y sacar a un ciudadano de Venezuela si no se habla con el Hablamos gobierno? de una negociación logística, puramente logística. Una conversación logística para resolver los problemas técnicos derivados de esto. Yo reto a quien quiera, ¿qué se ha negociado? ¿Qué se ha negociado? Y por lo tanto, yo creo que el Partido Popular haría bien en echar una mano y buscar no sé qué réditos políticos en España a costa de esta crisis. Lo último que quiero decir, oye, para ser este un país tal y como lo describe la señora Ayuso y alguno más, que ya estamos cerca de la dictadura y que aquí la democracia se acaba y que esto lo queremos convertir en Venezuela, oye, 125.000 venezolanos se han venido a vivir a España. Algo bueno tendrá nuestro país. Pero no por gusto, ¿no?
Que nos han venido por gusto, ¿no? Bueno, se han venido. Mira, por cierto... Por cierto, se han venido porque les han echado. Pero, bueno, sí, pero justo han encontrado... Porque no han podido vivir con un régimen totalitario que les iba a matar. Pero han encontrado en España eso es otra cosa. el lugar... Claro que son exiliados a la fuerza, pero es que con Rajoy aquí no vino ni uno solo. Eso no es verdad. Es absolutamente pues es que los 125... lo sabes. No, y luego que resulta que aquí se ha sacado a más de 80 personas de las cárceles. Es que los 125.000 no han venido antes de ayer, han ido viniendo. Han ido viniendo, vamos. En fin. Aquí la tentación que tenemos todos, creo, es fijarnos en el aspecto humano de la cuestión. Y el aspecto humano de la cuestión es de un hombre que yo creo que encima le veo físicamente deteriorado, para la edad que tiene, incluso para la edad que tiene. Que estaba... ¿Tú crees que todos los partidos nacionales, sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, están ahora mismo hablando o tratando el tema en clave humanitaria y no en clave de rédito electoral? No, yo no sé lo que están haciendo los partidos, yo te digo lo que me parece a mí. Y lo que me parece a mí es que este hombre necesitaba amparo. No sé si exiliado y asilado o lo que fuera, pero amparo porque le iban a por él. No, está claro. Es que la Fiscalía iba directamente a por él. Correcto. Y además Maduro no es un hombre que no cumpla las amenazas. Es que las amenazas no solamente las cumple, sino que las ejecuta. Por tanto, el aspecto humano me parece absolutamente bien. Ahora bien, ¿qué se ha negociado? Porque, como decía Chema, en eso estoy completamente conforme, ahí nos ha ido un DC-8 de la Fuerza Aérea, ha aterrizado allí y ha sido aplaudido. No, lo han negociado todo. ¿Qué han negociado? Han negociado una cosa que a mí me parece extraordinariamente importante. A Maduro le han quitado un problema. Le han quitado un problema y además, por vía indirecta, como derivada, han conseguido que Maduro sea reconocido de facto como presidente de Venezuela después de las últimas elecciones. Porque se han negociado con un señor que es el que tiene la potestad de sacar o no a un ciudadano, es que ese señor tiene la potestad porque ha sido elegido. ¿Cuál era la alternativa? ¿Se puede hacer mejor oposición desde España, desde Madrid, que desde la cárcel? Yo no lo sé, pero todo lo... Sí. ¿Me perdonas, Pilar? ¿Me perdonas, Pilar? Yo termino. Sí. A esa respuesta. Parece que sí, quiero decir, la pregunta es un poco obvia. Yo te digo no, porque ya lo han intentado, López lo ha intentado, Guaidó lo ha intentado todo el mundo y no lo han conseguido. Primero, Guaidó y Edmundo González son completamente distintos. Guaidó no fue elegido. Él era presidente de la Asamblea y, por tanto, le correspondía en el caso de que el presidente de gobierno en aquel momento estaba en cuestión. Pero, sin embargo, ha habido un candidato en las elecciones de hace un mes que se llama Edmundo González y que ha ganado de calle. No porque lo diga él, lo dice la Fundación Carter, que es el único organismo independiente a que le han dejado trabajar allí. La ONU, pero al resto les han expulsado, y no me refiero solamente a los españoles, es que el resto de los organismos les han expulsado de allí. Luego lo único que tenemos son una persona muy inteligente que se llama Corina Machado, que ellos dicen que es una traidora, que es una fascista, que es amenazante, que no nos podemos imaginar cómo es, pero esta señora por lo menos tuvo la inteligencia de decir, nos van a hacer la cama, nos van a decir que no hemos ganado las elecciones, luego puso a todo el mundo de todas las mesas suyas diciendo, por Dios, coger las actas, fotocopiarlas con los teléfonos móviles, con lo que sea, pero cogerlas y montó una red para que las actas llegaran. Y consiguió el 83% de las actas que daban como resultado que habían tenido más del 70% de votos para Edmundo. ¿Por qué crees que el gobierno español no reconoce esa victoria? Tampoco la de Maduro, por cobardía, hasta que no estén, como las todos, actas oficiales. Como todos. He hablado con mucha gente venezolana estos días, incluso con una persona del Tribunal Penal Internacional. Aquí ha habido una cobardía internacional absoluta, y de la Unión Europea también, excepto Borrell. El resto se han puesto de perfil. Borrell hoy. Bueno. Borrell de hoy no es el mismo de hace unos días, Pilar. Pero Borrell desde el primer momento estuvo diciendo esto se ha ganado claramente por parte del opositor, claramente, e incluso pidió a Pedro Sánchez que como presidente o jefe de gobierno del país europeo con más vinculaciones con un país hermano como es Venezuela, que fuera un poco la voz de la Unión Europea en Venezuela. No lo consiguió, ha sido él, Borrell, la voz de Europa en Venezuela. Sí, estoy conforme. La Unión Europea... Claro, o sea, ha sido
absolutamente Bien, cobarde. la Unión Europea... Como lo ha sido Biden también. Como lo ha sido Biden. Es que esto de que todo el mundo es cobarde... Argentina, Uruguay, pero pocos países, mira, es verdad. aquí hay un tema importantísimo. No reconocer la victoria de Maduro. Eso es lo que ha hecho el gobierno de España y la Unión Europea. No. Déjame, el gobierno de España el gobierno de España no ha dicho que no reconoce. No ha dicho que hasta que no... Oye, a ver si no escuchamos lo mismo todos. Álvarez lo ha repetido ya. No lo reconoce. Hasta que no tengamos las actas, es decir, no aceptaremos. Una cosa hoy la he vuelto a decir. Hoy la he hasta que vuelto a no se decir. presenten las No pruebas. me dejáis hablar antes otra vez. Perdón. El problema que está influyendo en todo esto no solamente es la percepción que tenemos muchísimos de que este es un granuja dictador. Y además, cuando te decía yo antes, tiene más poder Edmundo en la cárcel que... Bueno, en las cárceles... Y tú hablas con la gente exiliada que está aquí y que previamente ha estado en la cárcel. Con un médico amigo mío. Y con dirigentes que están aquí ahora... Les torturan en las cárceles. Es que hay torturas allí. Claro. Y Zapatero va a visitarlos en las cárceles y sabe lo que está pasando. Y saca gente. Y es absolutamente imposible algo relacionado con España y Maduro que no pase por Zapatero. Porque Zapatero no es un negociador, es uno de los colaboradores y asesores de Maduro. Y es quien ha llevado... O sea, yo creo que no miente Margarita Robles cuando dice el gobierno español no ha negociado nada. Por supuesto que no. Ha sido Zapatero, que es el hombre de confianza de Maduro. Y que está haciendo una tarea... ¿Qué papel está jugando y luego, Zapatero en todo esto? segundo tema fundamental que no es político. Petróleo y oro. El petróleo... Estados Unidos. El petróleo es Estados Unidos, y no solo Estados Unidos. Importa muchísimo. Oro. Las minas de oro del sur del país que están cerradas para que la gente pueda visitarlas y que todo el mundo sabe quiénes son los propietarios. Y son la gente de Maduro con nombres y apellidos, una conocida. Claro, es que todo eso tiene mucho que ver con el Pilar hace un momento, y a lo mejor se ha asustado a alguien diciendo que no todo el mundo es cobarde, pero hay muchos cobardes. Es decir, que a mí la administración Biden no solamente no ha reducido la invasión del petróleo que viene de Venezuela hacia su país, sino que lo ha duplicado en los últimos meses. Es que este es un dato fundamental. Es que tanto Trump como el propio no Biden, sino Harris, no está diciendo ni pío de este asunto. Lo último que lo ha dicho es el insistente secretario de Estado del gobierno de Biden, que ha dicho algo así como esto de una forma... Blinken, sí. Que ha dicho que no va a continuar. Que no va a continuar. Chema, para terminar, que quiero pasar a otro asunto. Nadie más. El papel de Zapatero, me interesa saber tu opinión. Sí. ¿Se está extralimitando? No, ¿qué se va a estar extralimitando? Está haciendo una tarea humanitaria absolutamente imprescindible. ¿Zapatero? Sí, absolutamente imprescindible y absolutamente valorada. Sí, y está haciendo todo lo que está en su mano. ¿Por quién, Chema? ¿Por quién está haciendo? Porque él es como es y porque presta servicios a su país y porque presta servicios... Lo que está haciendo... Si lo que está haciendo... Eso lo digas tú. No, estoy... Pero por lo tanto no estoy diciendo nada todavía, pero lo voy a decir. Lo que está haciendo. Y yo también. Lo que está diciendo es asentar la dictadura. Yo sé lo que está haciendo. Bueno, pues por orden. ¿Qué está haciendo Chema? Ya lo hizo con Guaidó y con Leopoldo y demás. Está tratando de evitar, como sea, el conflicto civil armado en Venezuela. Está evitando las injerencias armadas de potencias que tendrían interés allí. Está sacando agentes de la cárcel. Está facilitando documentación a decenas y centenares de personas. Esa es la realidad del trabajo de Zapatero. Y si se trata de ensuciar la imagen de Zapatero, presentándole ni más ni menos que como corrupto, es lo más miserable que se puede decir. Yo no le llamo corrupto y lo más le llamo otra cosa peor. Colaborador de un autócrata sanguinario. Pilar, ¿qué está haciendo Zapatero? Brevemente. Lo he dicho hace un momento, colaborador indispensable de Maduro. Una cosa es que negocie en Cuba o en México y otra cosa es lo que está haciendo en Venezuela. Y que te cuente la gente de Venezuela y la gente que ha estado en prisión, pues esos políticos en Venezuela, y las visitas que se hacía Zapatero, y que sabía perfectamente Zapatero cómo estaban siendo tratados. Y lo único que hacía era presionarles para que contaran lo que Maduro quería presentar aquí ahora a Zapatero como el Robin Hood de Venezuela. Por Dios, es que me parece una por Dios. Es mucho más serio que todo eso. La verdad solo tiene un camino y aquí se puede tratar de manchar imágenes y de manchar reputación. ¿Cómo mancha? Lo que estamos ha sacado gente de ¿cuánta gente ha sacado, hombre?
Centenares. ¿Y dónde centenares. están? ¿Dónde están? Muchos de ellos aquí. ¿Así? Sí, muchos de ellos aquí. ¿Desde Incluso cuándo? nombres sonoros de alguno que tuvo luego que pedir perdón porque le dio apuro reconocer que él estaba aquí como consecuencia de las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, que tuvo entrevistas en todos los medios. Por lo tanto, yo creo que la tarea humanitaria que hace el presidente Rodríguez Zapatero es una tarea absolutamente bien valorada. Que cada uno saque sus propias conclusiones, según hemos escuchado a nuestros contertulios. Vamos ahora con otros debates políticos que han marcado este verano y que lo seguirán haciendo en los próximos meses. Hoy hemos conocido que el juez del caso Koldo descarta por el momento pedir al Tribunal Supremo que investigue al exministro Ábalos, aunque el Gobierno, y más en concreto Óscar Puente, ha encargado una auditoría sobre la gestión del exdirigente socialista en la compra de mascarillas y que según las primeras investigaciones, bueno, pues cuestionan su gestión. Esta mañana Carlos Alsina en Onda Cero le ha preguntado por todo esto y el señor Ábalos cada vez es más claro y más duro con el que ha sido su gobierno. Natalia, cuéntanos. Pues José Luis Ábalos ha dejado varios asuntos claros. Por ejemplo, no va a dejar su acta de diputado ni tampoco llegará a un acuerdo con la Fiscalía porque asegura no tener nada contra él. Donde tampoco ha dejado dudas es cuando se le ha preguntado si cree que el gobierno va por él. Vamos, que si le persiguen. Esta ha sido su respuesta. ¿Usted tiene la impresión, sensación o convicción de que el gobierno va por usted? Bueno, yo creo que este informe que hablábamos antes es del gobierno y era innecesario. Porque lo que debe hacer una administración es colaborar con la justicia, pero no suplantarla. Tiene que estar colaborando y diciendo, pues aquí a disposición todo lo que haga falta. Pero desarrollar una investigación paralela no es normal, como he dicho al principio. Eso es un sí a la pregunta que le he hecho. ¿Van a por usted? A mí me parece que efectivamente yo tengo ese convencimiento, de ahí mi reacción. Bueno, pues el otro gran debate que interesa y mucho a Castilla y León es la financiación autonómica y sobre todo el concierto catalano Financiación Singular para esta comunidad. Pero Sánchez se afana en prometer más dinero al resto de comunidades, pero al Partido Popular no le vale. Por cierto, hoy todos los varones del Partido Popular y también el presidente socialista de Castilla-La Mancha han presentado su recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía. Previsiblemente Castilla y León lo haga mañana. El propio presidente de los populares califica el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana como una reforma constitucional encubierta y aboga por un referéndum en el que todos los españoles voten sobre esa financiación singular para Cataluña. Asegura además que el independentismo, tras este acuerdo, nunca ha estado más vivo. Es curioso eso de que el presidente del gobierno va a condonar la deuda de qué, si la deuda es de todos los españoles. Ya esté en el casillero de la comunidad autónoma, del ayuntamiento respectivo o del gobierno central, la deuda es del Estado. Los presidentes autonómicos del Partido Popular no van a aceptar acuerdos bilaterales para intentar blanquear el concierto independentista o la soberanía fiscal de Cataluña. Yo lo negocio todo, se lo impongo a mi partido, se lo impongo a la opinión pública y cuando ya lo tengo todo troceado llamo a los del PP. Les doy lo que se supone que quieren oír y anchas Castilla y nos hemos acostumbrado a que esto funciona así. Pues no es verdad, no puede ser. Primero no puedes prometer el dinero que no tienes. Después esto no se trata de que a mí me des o me dejes de dar. Se trata de todo lo que vas a dejar de aportar a la caja común si Cataluña todo aquello que recauda dentro de España, por estar en España, se lo quedan y no se reparte entre comunidades autónomas. Madrid lo va a pasar muy mal, pero otras regiones ni les cuento. Bueno, sobre los efectos que pueda tener esta financiación singular para Castilla y León, les hemos preguntado en nuestra cuestión del día. Recuérdanosla, Natalia. Pues José Luis, queríamos saber qué opinan nuestros seguidores en X, ya saben, en nuestra cuenta @cdprioridades, y para ello preguntábamos, ¿cree que Castilla y León saldrá perjudicada del nuevo modelo de financiación autonómica? Pues el resultado lo vemos ya porque un 76% cree que sí, por un 24% que considera que no. Le voy a preguntar a Chema Crespo, como buen palentino, a ver qué hubiera votado en esa encuesta. Pero antes vamos con otro asunto. Las comunidades preparan ya sus presupuestos y en aquellas como Castilla y León, donde Vox ha roto con el Partido Popular, bueno, pues las cuentas están en el aire. Abascal fue muy claro con Mañueco. No apoyarán sus presupuestos mientras el PP no cambie su posición en inmigración. Y eso, bueno, pues que los habían aprobado justo antes de romper ese acuerdo entre PP y Vox. Ahora los de Santiago Abascal se abren a negociar los presupuestos con el Partido Popular siempre y cuando no se aprecie una deriva hacia la izquierda. El portavoz de Vox ha mostrado su afán por negociar desde la oposición. Ellos presentarán los presupuestos y nosotros los estudiaremos. Si vemos que esos presupuestos se van
hacia esa izquierda o hondan en la deriva que el Partido Popular lleva hacia la izquierda, pues nos va a costar muchísimo. Si aplican políticas de sentido común presupuestaria, si el dinero de los contribuyentes, es decir, el dinero de nuestro bolsillo, lo utilizan para el bien de los españoles, será mucho más fácil llegar a un acuerdo. Para el caso de Castilla y León, yo creo que el señor Alfonso Fernández Mañueco está poco preocupado por esto, los acaba de aprobar, como decía, con el apoyo de Vox, y bueno, quedan 2 años de legislatura, en fin, no lo va a tener complicado. Chema, el otro día es verdad que al final Pedro Sánchez se escabulló, no quiso aclarar cuál va a ser ese cupo catalán o esa financiación singular en Cataluña. Imaginamos que para evitar más voces críticas. Él habla de una financiación singular para todas las comunidades autónomas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a acabar esto y cómo vamos a salir los castellanos y leoneses? ¿Perjudicados? ¿Nos quedamos en tablas? Vamos a verlo. Yo es que, claro, ya nos ha pasado con tantos otros temas. Yo no tengo ni idea, y nadie de los que estamos en esta mesa, ni tampoco los presidentes autonómicos, ni nadie que no sean los que han estado en la negociación, por dónde van. Los del Comité Ejecutivo del PSOE. Ni los del Comité Federal tampoco. Correcto. Porque no se lo dijo. Bueno, porque no está elaborado, porque no está rematado, porque no está firmado, porque está firmado un acuerdo político con Esquerra Republicana en el cual se establecen unos mecanismos para garantizar suficiencia financiera para Cataluña y una pretensión de Esquerra Republicana de hacer algo parecido al concierto vasco en el sentido de recaudar y luego repartir. Vamos a verlo. Es decir, vamos a verlo. Yo como castellano, ¿a qué es a lo que aspiro? Y leonés, perdón, palentino, así vale, mejor. Hago la síntesis. Yo a lo que aspiro, a que en este país se corrijan desigualdades y que una comunidad autónoma como la nuestra, con sus características tan peculiares y tan propias, tenga financiación suficiente para ir corrigiendo esos desfases que a lo largo de los años algunos han superado, pero no se han alcanzado. Y lo que yo quiero es que las comunidades que más braman, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, oye, es que no nos va a llegar el dinero, y al mismo tiempo estén presumiendo de rebajas fiscales sistemáticas, precisamente no a las clases desfavorecidas, sino a los que más tienen. Porque uno de los elementos que tenía el modelo de han bajado el patrimonio y sucesiones a todos. Uno de los elementos que tenía el modelo de financiación autonómica es que los recursos del Estado también se asignarían en función del esfuerzo fiscal que hicieran las comunidades autónomas. Por lo tanto, las comunidades autónomas tienen que asumir también su responsabilidad en la parte desagradable de acopiar recursos desde el punto de vista fiscal. Conclusión, a mí me parece que la cuestión catalana hay que resolverla, pero hay que resolver la cuestión autonómica en nuestro país en el conjunto. Y cuando vea las cifras y cuando vea cómo se ejerce la solidaridad constitucional, que es lo que establece entre las comunidades autónomas, emitiré mi veredicto. Carlos, ¿vamos a ser las comunidades no nacionalistas, las paganas de todo este juego? Vamos a ver, Chema dice una cosa, han tenido más dinero que nunca. Chema dice una cosa y es verdad lo que dice. Es decir, aquí nadie lo sabe. Pero los que parecen saberlo son la otra parte. Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que si no se cumple estrictamente, lo ha dicho, que si no se cumple estrictamente lo pactado en ese acuerdo, que se van. Luego nos irán, pero es así. Es decir, que eso sí que saben lo que ha pactado. Lo que no lo saben es los del Comité Ejecutivo, que fueron engañados el pasado sábado. ¿Cómo van a ir engañados si no lo sabían? Fueron engañados por un presidente, por un secretario general del partido que les convocó para contarles lo que había hecho. No, les convocó para convocar el Congreso. Chema, que había expectativas de que no el presidente la fuera convocatoria era para convocar el Congreso. Yo voy a terminar. Y no solamente no les dijo nada, sino que se marchó allí sin romperse ni mancharse, con solamente 2 aplicaciones de 2 personajes. Pero vamos a ver, aquí lo de Madrid ya es un tópico que no te lo tragas ni tú. Eso de que Madrid está siendo favorecida y que aquí se han bajado los impuestos a los de los Lamborghinis y no a ti, a mí y a todos los que estamos aquí, es falso. Tú lo sabes porque se han bajado las sucesiones, el patrimonio y se han bajado todos los impuestos que en Madrid, como cualquier otra región de España que funciona bien, tiene derecho a bajar los impuestos a las personas que viven en esta. Es absolutamente evidente. Bueno, Castilla y León también los está bajando. Y a mí me parece lo normal. Bueno, esto es estupendo, ¿eh? Rebajamos los impuestos, pero ¿y de dónde los saca el Estado para luego redistribuir? A mí me parece, pues si tiene caja, lo puede hacer. Claro. Si tiene caja, lo puede hacer. Y te digo una cosa más, que es historia.
esta misma política hizo a Aznar, luego Aznar se equivocó en otras muchas cosas, hizo a Aznar y le salió francamente bien. O sea que esto es absolutamente así. Y con respecto al tema que nos ocupa, desde luego yo estoy convencido que aquí se favorece a una sola región, Cataluña, para fastidiar a todas las demás. Hombre, el propio Congreso, ayer, el sábado, cuando entraron el Lambani y Paje a la sede del PSOE, a Ferraz, dijeron los dos lo mismo. Conocían el texto del acuerdo. Del acuerdo. Claro, del acuerdo. Entonces dicen que ese texto no se corresponde en absoluto con lo que ellos defienden, y es más, con lo que defendía el señor Pedro Sánchez, hasta que se vio en la tesitura de que o conseguía los 7 votos de Esquerra o que no era presidente de gobierno. O sea, el problema ya no es, yo te compro tu discurso, Chema, lo que has dicho de cómo tiene que ser la financiación, que efectivamente tiene que ser una cuestión solidaria, no solamente cuenta financiación, sino una serie de recursos, hasta el agua incluso, ¿no? Es decir, España cada vez se está convirtiendo en un país más insolidario, y más diferente en función de que vivas en una región cuyos votos del partido que gobierna los necesite no el presidente que está en Madrid. Y esto cabe para todos los partidos y los presidentes anteriores y, desgraciadamente, también para los posteriores. Ahora, dicho esto, lo que me parece absolutamente inmoral es que haya hecho ese tipo de acuerdo quien ha dicho lo contrario de lo que acaba de firmar. Él y todos los suyos. Porque, bueno, si es un señor nada más, pero este seguidismo, este servilismo hacia un presidente de gobierno, que, oye, empezando por la vicepresidenta económica y ministra de Hacienda, lo que decía hasta 4 días antes de que se firmara aquello, que bajo ningún concepto, pero hemos visto lo mismo respecto a la Constitución, es decir, a la amnistía. Entonces, a mí lo que me avergüenza como española es un gobierno que está defendiendo determinados principios y en cuanto necesitan votos de partidos que consideraba indeseables, cambian de criterio y además no son indeseables, sino que benefician a toda España. Y yo me siento avergonzada. Y esto no tiene nada que ver con mis ideologías. Yo he votado a unos y a otros. Lo que pasa es que pero yo me siento francamente mal y me da... Y cuando voy por ahí adelante, fuera de España, y te dicen, oiga, hay que ver cómo están ustedes, porque lo saben fuera de España. Y lo saben en Bruselas, y lo saben en Estrasburgo, y lo saben. Pues a ver si reacciona. Claro. Mira, pues es que yo esto de fijar posiciones sobre lo que dice una de las partes que ha firmado el acuerdo, porque el acuerdo existe. Claro que existe. Ha firmado, ¿no? Pero estaréis de acuerdo conmigo en que una declaración de intenciones, que es un acuerdo en el que se utilizan términos, conceptos y voluntad política que existe de corregir, mejorar y afianzar una financiación singular para Cataluña, eso es lo que se ha acordado. Oye, pero ¿por qué tenemos ya que dar por bueno que eso es que ellos van a recaudar en exclusiva, que ellos van a destinar? Y Chema, te pregunto, ¿y si eso fuera así finalmente, si al final las ambiciones de Esquerra se cumplieran, cometería un error el gobierno, Partido Socialista? Yo creo que el sistema económico, financiero y hasta social de nuestro país puede soportar un concierto vasco, por volumen de Producto Interior Bruto del País Vasco, difícilmente podría soportar un concierto económico de Cataluña, que si no me equivoco pues es en torno a un 17% del Producto Interior Bruto. De lo poco que se sabe, Chema, es que en este acuerdo, porque esto se sabe, el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña se quedan en Cataluña. Sí. Esto es absolutamente evidente. Esto ya yo como no lo he visto... Perdona, esto lo hemos visto todo y tú eres periodista y lo has visto también como yo. O sea que vamos a dejarnos claro. Y segundo, que Cataluña no va a regresar dinero y mandarlo a Madrid, al Estado, a España, en las proporciones que nosotros hubiéramos o queremos hasta ahora. O sea, van a hacer, y yo te voy a decir una cosa que no dice nadie, esto que es que del cupo vasco y navarro, a mí me hace mucha gracia. Yo tengo la información, la confesión de casi todos los ministros de Hacienda que ha habido en nuestro país, salvo esta última, del PSOE y del Partido Popular, que siempre me han dicho lo mismo, el cupo no se paga. Bueno, quiero preguntaros por... El cupo no se paga, por tanto, Carlos, es así. Eso es otra cosa. Vamos a avanzar. Veíamos esa entrevista que le hacía esta mañana, muy interesante, por cierto, Carlos Alsina, al señor Ábalos, donde, bueno, yo creo que está totalmente desquitado ya. Ya en fin, hemos ido viendo esa evolución del exministro de Fomento. Al principio no quería atacar al gobierno, pero ahora ya va al ataque frontal.
¿Qué puede pasar con el señor Ábalos? ¿Creéis que le van a imputar? ¿Es un cadáver político en este momento? ¿Ya están los últimos estertores de su vida política? Vayamos por partes. La imputación no tiene nada que ver con el gobierno. La imputación lo hará el juez, la investigación lo hará el juez si de las pruebas acumuladas hay indicios y evidencias de que hayan es la que le ha metido Puente. Que hayan sucedido. Esa sí que es una imputación. Bueno, vamos a ver, joder, de verdad. La investigación interna. Pero ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos en serio? Ah, ¿no hablo en serio? Pues no hablas en serio. ¿Es mentira no hablas en serio. Es mentira. A mí me ha preguntado mi compañero si esto va de imputación o no. Yo qué sé, ¿qué sabe el gobierno? Ahora bien, que el Ministerio haya hecho lo que tiene que hacer ante tantas evidencias y tantos indicios, como encargar una auditoría para saber qué es lo que ha sucedido ahí, o sea, eso también está mal. ¿Y por qué no ha hecho el Ministerio de Sanidad? Lo que pasó con las mascarillas. Y a la Casa Real. Ojalá se haga la Casa Real. La Casa ahora Real, parece que va. Nada que ver con esto. Que parece ahora que va a crear una fundación. Pero por eso te digo, lo de hablar en serio. La Casa Real primero en 15 segundos. En 15 segundos. ¿Qué futuro le espera a Ábalos? ¿Qué va a hacer Ábalos a partir de ahora? Yo creo que Ábalos. La entrevista de hoy va a ser una constante a partir de ahora. Muy pocos motivos, por no decir ninguno, para estar quejoso del partido que ha dirigido y en el que ha tenido unas altísimas responsabilidades. Él se aferró al escaño, estaba en su derecho por sus temores o por sus circunstancias, porque lo suyo, entiendo yo, es que debiera haber abandonado el escaño. Porque necesita el dinero, Chema. Ese sería lo de menos, el dinero. Sí. Lo que le interesa, yo creo, es tener alguna certeza respecto de aforamiento. Y por lo tanto, pues si de las investigaciones que hay en curso se derivan responsabilidades, tendrá que apechar con ellas. Y si él dice, bueno, pues ahora se van a enterar que no voy a votar con el Partido Socialista, pues quedará todavía más en evidencia. A mí eso no, la verdad es que no me preocupa. Pilar, ¿te gusta esa estrategia de tirar de la manta constantemente a partir de ahora? Bueno, es que han tirado previamente de su manta. Yo esta mañana, cuando dio una entrevista a Alsina y le preguntó por la famosa Jessica, que le había publicado... Bueno, vaya historia que ha contado, ¿no? Bueno, claro, es que la historia, para que lo sepan nuestros Sí, porque no es fácil de entender, yo también cuando lo he escuchado... Él tenía una novia, le llevaba una serie de viajes oficiales y entonces ha publicado hace 2 días, creo que fue El Debate, en el que decía que publicaba unas era un pantallazo de su ordenador con una en serie que de ella gastos. cobraba por cada viaje con el ministro de entonces 1.500 euros diarios y le exigía que un viaje que había sido a Abu Dhabi, que no estuvo 2 días, sino que había sido 3, y que entonces en vez de 3.000 euros tenía que le debía 1.500 más. Es decir, que la presentaban como una escort. Entonces, él le ha preguntado a Alsina por este caso, que efectivamente es muy escandaloso, y él ha dicho que él mismo hizo esos papeles porque no se fiaba de su propio partido y de sus colaboradores, que a mí me ha parecido alucinante, nada menos que un miembro del gobierno... El secretario general del partido. Claro, o sea, él acepta que efectivamente hizo estos viajes con esta señora, que era entonces su pareja, no sé si circunstancial o definitiva, pero que en ningún caso cobraba aparte y que además él pagaba los viajes. Pero a mí lo que me ha chocado primero, que él hiciera ese papel, ese papel para que alguien lo viera y así para que lo viera su mujer de la que se estaba separando. Por eso digo. Era un cebo. Enviaba él. Claro, por eso no sé digo. Lo que tiene que ver eso en esto. No, es que tiene que ver en todo. Porque esto, claro. Era secretario de organización. Claro, porque dudo mucho que el debate le diera a su mujer el papel. Es decir, aquí está. Si era secretario de organización del Partido Socialista. Esto coincide con algo que tú decías hace un momento, que todo esto tiene que ver los jueces y que no es un tema de gobierno, sino que es un tema de los jueces. Tienes toda la razón. Ahora, mi miedo es las interferencias que yo estoy viendo en el gobierno y el PSOE en algunos jueces a través de recusaciones, a través de descalificaciones personales, de intentar sacar trapos sucios de jueces. Es decir, aquí está habiendo un jueguecito muy suspendió poco. La militancia. Bueno, pero déjame que termine. Hemos llegado al punto de que nada menos que un miembro del Tribunal Constitucional, que además fue ministro de Justicia, que ha pedido autorización para abstenerse cuando llegue el recurso de la amnistía al Constitucional, porque dice que él, como ministro, ha intervenido en todo el proceso de redacción de la ley y pide la abstención. Y no se la quieren dar. O sea, cuando el propio juez, ministro de Justicia, exministro de Justicia, miembro del Constitucional, dice que él
se siente concernido con esa ley y por tanto cree que lo ético, lo lógico, es abstenerse y se lo niegan, ¿a dónde estamos llegando en este país? Bueno, desde luego que el señor Ábalos no se calla, está en el punto de mira. Veremos a ver si finalmente se le imputa o no. De momento dice el Tribunal Supremo que no hay indicios de delito. Pero bueno, en esta causa, en este caso, el caso Koldo, como ustedes recuerdan, hay muchas variables y muchas cosas que investigar. Comisión de investigación del Senado, por cierto, y ahora vamos a entrevistar al presidente del Senado, a Pedro Rollán. Así que saque hace una noche maravillosa en Madrid, nos vais a ir de terrazas y nos vais a quedar aquí en el plató conmigo, porque a la vuelta de publicidad tenemos al presidente de la Cámara Alta. Pues seguimos en cuestión de prioridades. Septiembre, como saben, es sinónimo de vuelta a la rutina y de comienzo del curso, no solo escolar, también político. El pasado miércoles era el propio Pedro Sánchez quien lo inauguraba. Ese mismo día, la vicepresidenta María Jesús Montero comparecía en un pleno extraordinario en el Senado para dar detalles sobre la financiación singular de Cataluña tras el acuerdo entre el PSC y Esquerra, pero será mañana martes cuando la Cámara Alta arranque su curso con una nueva sesión de control plenaria. Un escenario que será testigo de importantes comisiones de investigación. Se retomará la del caso Koldo y por extensión la de Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez. Para analizar el devenir de los próximos meses en un Parlamento que esta legislatura se ha convertido en un importante foco político al tener allí el PP la mayoría, hoy en cuestión de prioridades está con nosotros el presidente del Senado, Pedro Rollán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido. La actualidad política manda y pasa por esa financiación singular a Cataluña. Imagino que no le convencieron mucho las explicaciones que dio el otro día la vicepresidenta del Gobierno. Pero usted que representa, digamos, a la Cámara Territorial, a todas las comunidades autónomas, ¿qué perjuicios puede tener para comunidades como Castilla y León el cupo catalán, aunque al Gobierno no le guste que se le llame así, o esa financiación singular a Cataluña si finalmente se lleva a cabo? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa y es un principio de solidaridad y un principio de tratar a todos por igual. Ni Murcia tiene por qué ser más que Madrid, ni Madrid menos que Galicia, ni Galicia cosa distinta de Cataluña. El modelo de financiación autonómica creo que ha llegado a su fin y creo que es necesario de manera sosegada, de manera reflexiva y de manera respetuosa, porque para llevar a cabo una modificación es necesario un amplio acuerdo que sea con todas las comunidades autónomas al unísono en la misma mesa. Esto de negociaciones bilaterales no llevan a ningún puerto, que sea cosa distinta, que el último que se siente en ese formato bilateral no le quedarían ni las migajas, solamente por esa razón y porque creo que también es necesario el que todos los españoles, independientemente de cuál sea su comunidad autónoma de residencia, tengan la confianza de que no están infrafinanciados con respecto a cualquier otra comunidad autónoma. Creo sinceramente que es una cosa muy importante, porque tan importante es la salud para los castellano-manchegos como lo puede ser para cualquier otro territorio. Tan importante es la educación en Castilla y León, que además pues, tiene unos resultados extraordinarios como cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que en este sentido no es buena cosa establecer un marco de negociación para, a priori todo parece indicar, dar satisfacción a un determinado territorio si eso va en detrimento del resto de las comunidades autónomas. Si esas reuniones bilaterales se hacen en función de la aprobación del estatuto, seríamos la última Castilla y León, ahí nos llevaríamos a las migajas. En cualquier caso, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas para combatir este acuerdo? Que en fin, todavía no lo conocemos, negro sobre blanco, no sabemos qué pone en concreto, pero parece que va a ser así. ¿Qué capacidad de maniobra tienen los presidentes autonómicos? Bueno, yo creo que ya han sido muchos los presidentes autonómicos que han elevado la voz solicitando al presidente del Gobierno la celebración de la conferencia de presidentes. Creo que ese órgano es lo suficientemente importante como para convocar a todos los presidentes y las presidentas autonómicas y poner blanco sobre negro. Y repito, estamos en una legislatura en la que cada vez existe una mayor desafección de la ciudadanía con respecto de su clase política.
cuando estamos hablando de financiar servicios básicos esenciales, en el que hay que establecer muchos parámetros, la densidad de población, si hay o no despoblación, si hay o no superficie protegida en tu territorio, si tienes o no capacidad de crecimiento, si dispones de agua o si no dispones de agua, de cuál es el coste efectivo de los servicios, porque no es lo mismo atender la sanidad en una comunidad autónoma en el que la media de las ciudades pueda estar en torno a los 30 o 40.000 habitantes, que en una región como Castilla-León o como Galicia, con una enorme dispersión y en el que hay un gran número de pequeños núcleos de población. Por esa razón hay que abrir los libros, fijar unos vectores para que estos vectores sean comunes, porque Cataluña tiene singularidades, claro que tiene singularidades, y Castilla-León, y Murcia, y la Comunidad Valenciana, todas y cada una, distintas cada una, pero todas tienen sus circunstancias. Presidente, como presidente de una Cámara Legislativa, ¿se puede gobernar una legislatura de 3 años que quedan sin aprobar unos presupuestos, sin el legislativo, como decía Pedro Sánchez este fin de semana en el comité del Partido Socialista? ¿O usted ve más cerca un posible adelanto electoral? Me gustaría hacer referencia desde el respeto y en primer lugar, para que no haya la menor duda, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es un presidente legítimo, porque le han elegido las Cortes por mayoría. Cierto es que ha sido atípico, no creo recordar que nunca antes ocurriera que quien no sacó o quien no ganó las elecciones, entendido por ganar, el que más escaños obtuvo, fue capaz de conseguir unos determinados apoyos que algunos pensábamos que iban a tener una etapa de semitranquilidad de un par de años, pero lo cierto es que pues todos los apoyos de investidura han durado poco más de 6-7 meses. Entonces, en ese momento, pues lo vemos por las votaciones que tienen lugar en el Congreso de los Diputados, la enorme soledad del Gobierno, incluso que en algunas ocasiones, pues dentro del propio seno del Consejo de Ministros, no siempre todas las voces son coincidentes. ¿Se puede gobernar sin presupuestos? España está en una situación, en mi humilde opinión, absolutamente crucial, en el que hemos dejado antes de ayer, una pandemia que nos ha por el que hemos pagado un altísimo precio desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal, pero nuestro país necesita también reformas. ¿Para qué? Pues para que nuestras empresas sean más competitivas, tengan la oportunidad de crecer, para garantizar servicios. En resumidas cuentas, creo que es necesario hacer reformas. ¿Para qué? Pues para dar más oportunidades a los españoles, para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, para que el acceso a la vivienda no sea una utopía, para tantas y tantas cosas. Y si no dispones o del respaldo parlamentario, bien sea en formato es que tengo mayoría absoluta y tengo la representación en la Cámara que me han otorgado los españoles en la cita, en las urnas, o entonces tienes que tener una enorme capacidad de convencer o de compartir, en el sentido de quizás mi texto legislativo pues tendrá que ser modificado, pero a día de hoy esas circunstancias ciertamente no se están produciendo. Por lo que tampoco se ve son pactos entre Partido Popular y Partido Socialista. Yo no sé si decía Alberto Núñez Feijóo en una entrevista este fin de semana que Sánchez vive del sectarismo salvaje. ¿Al Partido Popular le interesa llegar a pactos con el Partido Socialista o está también más cómodo atacando constantemente al presidente? Yo soy el presidente de una institución y en la medida de lo posible intento ser muy respetuoso, no hago referencias críticas sino crónicas. Fue el presidente del Gobierno en el que su discurso de investidura levantó un muro y puso a una parte de los españoles en el lado del bien y a otra parte de los españoles en el lado opuesto. Cada uno lo puede calificar como quiera. Por lo tanto, con esa vehemencia que caracteriza al presidente del Gobierno, pues lo cierto es que la evidencia es que no es fácil llegar a acuerdos, lamentablemente, porque este ha sido un país en el que su clase política ha sido capaz de llegar a grandes acuerdos. Fue un acierto absoluto hace tan solo
unos meses la reforma de la Constitución en su artículo 49. Aunque hubo momentos en los que pendía de un hilo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y permitir a los vocales que sean los que designen, sin intervención de ningún tipo por parte de los partidos políticos, pues a quien está al frente ahora, ni más ni menos que del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, creo que también ha sido un acierto. Para eso se tiene que producir un clima de confianza y para eso quien ha decidido dar un paso adelante y tener la alta responsabilidad de ser el presidente del gobierno, pues tienes que procurar gobernar y tienes que someterte también a lo que le corresponde a la oposición, que es preguntar y el gobierno responder. Si se altera el rol o si no se asume por parte de algunos pues lo que les corresponde, vivimos el día que vivimos hoy. Lo que ocurre, señor Royan, es que ese clima de confianza parece que no es así, que no se está dando. Al menos en este periodo de sesiones vamos a ver qué ocurre, pero la tensión y la crispación tanto en el Congreso como en el Senado, lo veíamos el otro día. María Jesús Montero, durante su intervención, desde la bancada del PP la llamaron traidora, sinvergüenza, usted tuvo que actuar. ¿No se puede hacer nada por cambiar esa mala imagen que están dando muchas veces los políticos? ¿Usted da esa batalla por perdida? Yo hago lo que está al alcance de mi mano, porque lo primero, hay que reconocer la valentía que tienen algunos españoles por seguir las sesiones plenarias. Pero esa valentía no le podemos hacer plantear que sea sesiones de sadomasoquismo. Todo lo contrario, lo que se pretende es intentar mejorar, dar el valor que tiene la palabra. La victoria electoral, la razón la obtienes por los argumentos, no por decir una majadería. La diga quien la diga. Por esa razón yo, en la medida que puedo, pues intento encontrar ese punto de equilibrio. Unos días se consigue más y otros días aspiro a conseguirlo. Lo que está claro es que esta legislatura hemos visto un choque inédito, al menos entre las dos cámaras, entre el Senado y el Congreso, sobre todo a cuenta de la ley de amnistía. Yo no sé cómo es la relación ahora mismo entre usted y la señora Armengol y entre las propias cámaras de las que componen las Cortes Generales, entre el Senado y el Congreso. En lo personal, muy buena relación. La señora Armengol es muy educada, es muy correcta, yo tengo con ella una relación estupenda, pero desde luego en lo político y en lo institucional, pues la relación es distante. ¿Distante por qué razón? Pues porque los letrados, que no yo, que no el presidente de la Cámara, los letrados del Senado advirtieron que la tramitación de la ley de amnistía era una modificación encubierta de la Constitución. ¿Y se puede cambiar la Constitución? Claro que se puede cambiar la Constitución, pero para cambiar la Constitución es necesario llegar a amplios acuerdos y unas mayorías cualificadas en las dos cámaras. No vale hacer una modificación encubierta de la Constitución por la puerta de atrás y en donde al Senado se le relega a una Cámara única y exclusivamente de segunda lectura. Eso no es de recibo y se lo trasladamos. Como tampoco resultaba gratificante ver cómo de las 12 leyes que ya han sido aprobadas en el Senado, y en el Senado, al igual que en el Congreso, reside la soberanía nacional, lo dice la Constitución, y además tiene ese carácter territorial. Pues si en una Cámara se ha sometido a debate, a votación, han adoptado la iniciativa legislativa de hablar, de debatir y de plantear soluciones a problemas que tienen los españoles, se ha aprobado en el Senado, creo que es de recibo que en el Congreso se permita la tramitación y se permita la votación. La alternativa no es meterlo en el cajón como está ocurriendo. De hecho, en la mesa de esta misma semana en el Congreso de los Diputados, por enésima vez se va a solicitar una ampliación de plazo para la presentación de textos alternativos. Se está hurtando al Senado la capacidad legislativa que tiene. Bien, pues esas son cuestiones que evidentemente pues no son de agrado, como tampoco es de agrado el que recientemente se llevó a cabo en la ley de paridad en los órganos de administración de las compañías de los consejos, la incorporación de una enmienda, la enmienda número 96, a iniciativa del Grupo Socialista, que se trataba de una enmienda incongruente. Hay 12 sentencias del Tribunal Constitucional que determina que si una enmienda es incongruente, pues esta decae. Y no era una enmienda cualquiera, no era nada que tuviera relación
con la ley de paridad. Era ni más ni menos que quitar la capacidad de veto de las reglas de gasto al Senado en los presupuestos. Es decir, están haciendo una microcirugía para intentar anular la capacidad que tiene el Senado. Y yo les puedo asegurar una cosa, la Cámara Alta no es ni de mejor ni de peor condición que la Cámara Baja. Algo que no ha cambiado mucho en estos últimos meses o en este último verano son las políticas de migración, esa entrada irregular, muchas veces a través de Ceuta, a través de Canarias, de inmigrantes. Usted ha llegado a hablar de situación de emergencia y proponía una conferencia de presidentes que se celebrara en el Senado. Yo no sé si esto es un brindis al sol o ya se han puesto desde Moncloa en contacto con usted para ver si se puede organizar una conferencia de presidentes, sea cual sea el tema, porque hablaba también antes de la financiación. Es un ofrecimiento. Lo que estamos viviendo este año con el fenómeno de la inmigración, que son personas que en el 99% aspiran a encontrar una vida mejor y en no pocas ocasiones pierden la vida en el trayecto. Estamos viendo también pues, la situación de desolación. Hace 2 semanas leía que una señora embarazada de 8 meses había nadado en el espigón de Ceuta para dar a luz a su hijo en España. Creo que es necesario también aquí alcanzar un gran acuerdo. ¿Por qué razón? Lo primero, porque la capacidad de acogida es limitada, porque es necesaria la inmigración regular, porque hay que dar cobertura a un número muy elevado de puestos de trabajo que a día de hoy no pueden ser cubiertos, puesto que no hay a día de hoy un atractivo suficiente. Creo que también hay que lanzar un mensaje orientado contra las mafias para que quien piense en un futuro mejor, el canal de llegada no sea a través de una mafia que trafica con seres humanos. Creo que también es necesario que se cumpla la ley y creo que del mismo modo que personas que han entrado de manera irregular y que hacen lo que está al alcance de su mano para subsistir y de alguna manera para trabajar en las condiciones que puedan, pues no deben tener el mismo tratamiento que quien se salta la ley, quien delinque y quien en lugar de arremar el hombro te echa mano a la cartera. Por lo tanto, tiene que existir ese equilibrio. Y una cosa importante también que es, esto no es un problema de España, esto no es un problema de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Baleares. Europa se tiene que comprometer de una manera decidida y España debe hacerse valer y respetar con nuestros países vecinos, en Europa y en el continente africano. Y qué mejor lugar para este diálogo entre el presidente y las comunidades autónomas que el propio Senado. Muy brevemente, ¿por qué cree que el presidente no va al Senado? Lleva 7 meses sin aparecer por allí. No está obligado por ley, eso hay que decirlo, va de forma voluntaria. Es verdad que en otras legislaturas se hacía asiduamente. ¿Qué está pasando? Pues si el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en el Congreso, pues la mitad de los días que va, a la hora de votar, pues los resultados de las votaciones no le son muy halagüeños, no le son muy satisfactorios, pues me imagino que en el Senado dirá, oye, con la taza que tengo en el Congreso, ya con una taza tengo suficiente. En cualquier caso, no perdemos la esperanza de que tenga la oportunidad de presentarse, de venir y, ¿por qué no?, y de debatir pues con todos y cada uno de los diferentes portavoces. Hostil, es la mayoría del Partido Popular. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios de esta noche. Chema. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Inevitablemente ha arrancado la entrevista con la cuestión de la financiación autonómica, que es una asignatura pendiente. Vivimos del modelo de financiación autonómico pactado por el señor Rodríguez Zapatero y el señor Rajoy, con mayoría absoluta, no estimó oportuno proceder al cambio, entre otras cosas porque sugería que eran momentos de especiales dificultades económicas. Y así estamos en esta, ¿no?
Le acabo de oír decir, suena muy bien, pero yo estoy en desacuerdo, ¿no?, cuando ha afirmado que aquí de lo que se trata es de que se nos trate a todos por igual. Es que yo creo que el modelo de financiación se basa precisamente en tratar desigualmente a los desiguales, y lo dice un castellano leonés, que necesita ser tratado desigualmente que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, porque tenemos necesidades específicas propias, tenemos déficits que superar y tenemos que corregir, pues en fin, nuestro porcentaje de Producto Interior Bruto, que sigue estando por debajo de la media. Y ese es el modelo de la solidaridad. Oiga, tratemos desigualmente a los desiguales con el objetivo de progresar y irnos pareciendo un poco más siempre por arriba. La pregunta que le hago, la crítica cada uno hace la que estima oportuna, pero yo veo severas dificultades para que el Partido Popular fije una posición común, porque es francamente difícil, pero también es la obligación de un partido de Estado que aspira a gobernar fijar una posición común respecto de un modelo de financiación autonómico. Y por lo tanto yo no veo al señor Fernández Mañueco aplaudiendo el modelo de financiación autonómico de la señora Díaz Ayuso, porque creo que somos claramente competidores. Estábamos diciendo lo mismo cuando he hecho referencia a que todos y cada uno de los territorios de las comunidades autónomas tienen sus singularidades. De lo que se trata es de establecer el capítulo de singularidades de todos y de cada uno de los territorios para luego establecer un marco común de financiación con el espíritu, con el ánimo de que los que tienen más capacidad, más actividad económica, más recaudación de impuestos puedan contribuir como hace la Comunidad de Madrid. Y yo no he escuchado a ningún presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y llevo ya algunos años en esta cosa, lamentarse de que con los impuestos que se pagan en Madrid se contribuye, porque es lo necesario, se contribuye a mejorar la sanidad, la educación en Extremadura, en Murcia, en Castilla y León, donde corresponda. Evidentemente hoy el Partido Popular, después de las elecciones municipales y autonómicas, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo a la hora de gobernar en numerosas comunidades autónomas. Ahora bien, yo lo comentaba anteriormente, el gobernante, el presidente de un gobierno, tiene la obligación de gobernar, y creo que es él el primero que tiene que dar un paso, de convocar a los presidentes autonómicos, de plantearles un borrador de documento y decir, esta es mi propuesta inicial. Y ahora vamos a someterla a debate, vamos a someterla a análisis, hablen ustedes con sus respectivos territorios. Y creo que el orden de factores en este caso es importante, porque si hoy todas las comunidades autónomas van a rebufo de una comunidad autónoma, pues se puede estar rompiendo ese principio de confianza. Y es necesario, lo digo de veras, yo he tenido alguna responsabilidad en la Comunidad de Madrid y por las responsabilidades que tuve en el partido me siento afortunado por haber hecho muchos kilómetros y haber recorrido pues infinidad de municipios. España tiene un reto y es absolutamente crucial poder garantizar que en comarcas en Castilla y León tengan la cobertura para la atención sanitaria, tener una muy buena educación en todos y cada una de las comunidades autónomas. Y tú lo comentabas anteriormente, cuando Mariano Rajoy fue presidente del gobierno, pues la época y la situación económica era como bastante, que era materialmente imposible, porque lo único que se podía repartir en aquel preciso momento era miseria. Ahora que las cuentas públicas en lo que a recaudación se refiere, pues están teniendo unos récords históricos, es el momento de analizar, es el momento también de optimizar, y es el momento también de establecer una relación con el ciudadano, incluso para poder aminorar la presión fiscal, porque llegar a final de mes se está convirtiendo en una misión imposible. Vamos a avanzar. Os voy a pedir un poco de brevedad. No quiero hoy el primer programa pasarme de tiempo. Es muy breve. Claro, decía usted, presidente, que el presidente lo que tiene que hacer es convocar a los presidentes de las comunidades, etcétera, etcétera. Pero, hombre, si lo que quiere cerrar es el Congreso y el Senado y prescindir de no a convocar a los presidentes, sería una contradicción en sí misma. Yo le pregunto por este asunto porque a mí me parece de una enorme preocupación. Yo, a lo mejor Pilar me corrige porque somos de la misma promoción política. Yo no he oído
en estos 40 años de democracia en España a ningún presidente que haya dicho que si hay que prescindir del poder legislativo, se prescinde. A mí no sé si eso es una amenaza, si lo han tomado ustedes como sencillamente un aviso o de verdad tiene algún viso de realidad. Porque yo todavía no he visto a ningún miembro del Partido Popular que conteste a eso adecuadamente. No, es quizá una amenaza a sus socios de gobierno, más que al propio Senado y al Congreso. Pero bueno, y al propio Senado. Yo en mi anterior intervención he hecho referencia, y no como crítica, sino como crónica, que en su primer debate de investidura el señor Sánchez levantó un muro y separó a los buenos de los malos o a los buenos de los regulares. El presidente del Gobierno en su anterior legislatura, con menos angustias a la hora de votar en el Parlamento, se le ha conocido por la enorme realización de decretos. En unos casos, decretos que se han tramitado como leyes y en muchos otros casos en los que se ha despachado en el Consejo de Ministros, aquí paz y después gloria. Yo creo que esas palabras tienen varios vectores, varios mensajes a determinados colectivos. Por una parte, a su propio Consejo de Ministros, donde se trata de una coalición de la formación política Sumar, que si mal no recuerdo que eran 14 partidos políticos. Pero claro, hoy que estamos hablando de financiación, pues no son los mismos intereses los de Compromís en la Comunidad Valenciana que los del bloque nacionalista galego, que los del PNV, que no forman parte de Sumar, pero que, claro, ellos escuchan financiación singular y ya lo escuchamos en el Senado el otro día, que no les gustaba la música ni tampoco les gustaba la letra, ni les gustaba Junts ni tampoco les gustaba a Esquerra. Otra cuestión que creo que también hace referencia a ello es el que se lleve a cabo un cerrar filas en torno a las iniciativas legislativas, o si no, bueno, pues gobernará en solitario, pero de espaldas a la ciudadanía. Eso se llama autocracia. Yo creo que es una forma inapropiada de gobernar. Pilar. Presidente, yo estoy de acuerdo con que hay que convocar, agilizar, trabajar en la conferencia de presidentes. ¿Pero qué conferencia de presidentes? Tengo mucha mili, como dice Carlos, de mucho tiempo ya. Yo a las conferencias de presidentes que he acudido a lo largo de estos años, las últimas ya ni he ido, consistían en que llevaban aquí un señor presidente de una comunidad autonómica, iba al Senado, pronunciaba un discurso que le había escrito su jefe de gabinete y se marchaba. Es que la mayoría de las veces ni siquiera había debate. Para mí, una conferencia de lo que sea, de alguien que tiene que tratar un problema que es común a todos ellos, es sentarse en torno a una mesa con un orden del día y no levantarse hasta que no se llegue a algún tipo de acuerdos. Eso no ha ocurrido nunca en España. Entonces, esto otro es un chiste, es una broma de mal gusto. Pues yo creo que se ha ocurrido en otras ocasiones. Y si no ha ocurrido con la suficiente nitidez, ya es hora de que sea esta la primera cita. Porque tampoco habíamos nunca padecido una pandemia sanitaria que nos dejó al borde del abismo, en donde estamos viendo la desesperación, el grito de socorro del presidente Vivas en Ceuta, pero en el que España no puede ser tampoco ni una cárcel ni un trampolín, en donde hay unas leyes que se deben de cumplir y en el que, lo digo de veras, es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica y, sobre todo, es necesario el que no haya comunidades autónomas ni de primera ni de segunda. Porque si empezamos a tener comunidades autónomas con dos velocidades, lejos de encontrar cada día una España más homogénea, lo que se va a producir es un agravamiento de las diferencias. Y cuando se produce un agravamiento de las diferencias es cuando llegan las tensiones que no son deseables. No despido todavía, nos vamos a ir al broche final de Cuestión de Prioridades, porque una nueva temporada contamos pues con el mejor dibujante de este país, el que mejor editorializa y analiza la actualidad con su trazo fino. Me refiero, claro está, a Chema Nieto. Vamos a ver con qué dibujos se estrena esta nueva temporada.
Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Se han fijado ustedes? Cuestión de Prioridades se va a Madrid todos los lunes, pero vuelve a Castilla y León cada martes. Es emigración circular, como la que Pedro Sánchez le ofrece a los mauritanos, pero con la alegría de volver a casa todas las semanas. Porque qué alegría da siempre volver a Castilla y León, sobre todo estos días que ya se alarga la luz roja del atardecer. Estos días que ya piden manga larga. Y estas noches que piden reflexión serena y sonrisa larga, qué alegría volver a compartir un ratito con ustedes en Cuestión de Prioridades. Retroceda la penumbra, ya la actualidad relumbra. Bueno, pues ya ven, ahí viendo Cuestión de Prioridades es todo un lujo. Lírico, Sí, se ha puesto lírico, se ha puesto bonito y ha dado besitos hoy a todos. Es una gozada y un lujo, desde luego, de estar con Chema Nieto, como contar con los contertulios que tengo siempre, tanto aquí como en Valladolid. Ellos ponen el pozo y el peso de este programa, son ellos los verdaderos protagonistas, a los que tengo ya que despedir. Chema Crespo, gracias por estar aquí de nuevo. Buenas noches. Carlos Dávila, Pilar Cernuda, gracias como siempre. Y Pedro Rollán, presidente del Senado. Es tradición en este programa irnos un día al Senado, hacer allí el programa, así que le espero allí para poder charlar sobre más. Pues un verdadero placer y además, al hilo de lo que comentaba Chema Nieto, yo ya tuve la oportunidad de disfrutar de Castilla y León la semana pasada, porque he estado por allí unos días, porque mi familia paterna, como muchos de los espectadores conocen, es salmantina. Ajá, como yo. Pues muchas gracias, le volveré a ver allí, en la Cámara Alta. Nos vamos, ya saben, las 10 menos 10 es el nuevo horario que tenemos a partir de ahora, no se olviden, y ahora van a ver un nuevo estreno de temporada también de Me Vuelvo al Pueblo. La gran Miriam García les va a seguir mostrando las peculiaridades de los pueblos de nuestra comunidad. Descansen y disfruten. Adiós.